Es que lo que campeones, bienvenidos a un nuevo video y hoy quiero hablar un poquito sobre mi historia. Bueno, un poquito, un poquito nada más. Y yo creo que mi historia empezó como a los 7 años más o menos por ahí, porque yo cuando pequeño yo jugaba béisbol, yo quería ser beisbolista profesional, quería ser pelotero profesional. Y de los 7 a los 14 jugaba béisbol, pero cuando en realidad lo cogí serio, de que, ok, esto es lo que yo quiero, fue como a los 11 años por ahí. Antes de eso, también quería ser youtuber, sí, siempre me ha gustado, y qué casualidad que todavía sigo haciendo videos, pero siempre de chiquito siempre me llamó la atención eso. Incluso yo creo que mi primer canal de YouTube lo creé como a los 9 años, pero lo borré porque una larga historia. Al final, no sé si fue alguien que era cercano, un amigo de ese tiempo lo vio y no sé qué fue, así como a reírse de mí. Imagínate un chamaquito de 9 años, entonces terminé borrándolo. Pero eh, cuando realmente me decidí por algo era el béisbol, eso era para mí mi propósito de vida, por decirlo así. Y eso me enseñó mucho sobre disciplina, constancia, porque yo tenía que levantarme temprano. Bueno, primero era cuando estaba en la escuela, o sea, cuando estaba en la escuela, que practicaba de tarde, yo llegaba a las 3 de la tarde de la escuela aquí a mi casa y comía algo y me iba de una vez para el play, me iba de una vez para el estadio a jugar, a practicar y hice eso por mucho tiempo. Entonces, luego de ahí empecé a practicar por la mañana, que fue en tiempo de pandemia, que no, las escuelas estaban cerradas, entonces tenía que levantarme temprano, me levantaba a eso a las 6 por ahí, para ir al play, a veces hasta las 5:50 creo que me acuerdo. Todavía estaba de noche y teníamos que ir a correr, a practicar. Yo tenía como 13 años por ahí. Entonces, eso me enseñó mucho de disciplina, constancia, dedicación, trabajo duro, todo eso. Porque cualquier deporte, cualquier cosa en general, pero especialmente los deportes, para lograrse, para lograr por lo menos algo grande, tiene que sacrificar muchas cosas, pero en toda la vida. Pero a los 14 años decidí dejarlo porque me desencanté. O sea, en ese tiempo no era tan fuerte mentalmente como lo soy ahora, pero creo que Dios tenía un plan mejor para mí. Entonces lo dejé. Cuando lo dejé, mi vida como que no tenía, o sea, estaba sin rumbo, porque yo desde los 7 años hasta los 14 quería hacer eso, quería ser beisbolista profesional, entonces ahí ya se fue todo a pique, entonces ahí, ¿qué voy a hacer de mi vida ahora? Entonces ahí volví a jugar muchos videojuegos, porque yo siempre había jugado muchos videojuegos, pero como desde los 11 por ahí hasta los 14 le había bajado, porque estaba en el play todo el día entero, y solamente era eso, era jugar béisbol. Entonces tampoco estaba mucho con los amigos míos y eso, pero luego de ahí como que me perdí, no tenía ningún rumbo porque no tenía nada a lo cual dedicarme, no tenía algo por lo cual levantarme todos los días, algo que te dé esa hambre. Entonces, luego de ahí, perdón, empecé a buscar formas de hacer dinero por internet, empecé de ahí a probar muchísimas cosas, empecé a probar muchísimos modelos de negocio, probé Amazon FBA, marketing de afiliado, probé muchísimas cosas. Y de ahí me encontré con el trading. Yo lo había visto antes, pero no, o sea, simplemente como mayoría de la gente lo ve por afuera. Pensaba que era una estafa, esto sí que me había registrado en un broker de binaria, así. Empezaba a jugar con dinero de. Entonces,
pero nunca con una disposición de aprender. Entonces, porque todas las otras cosas que yo había hecho era solamente porque quería buscar dinero, solamente, no porque me gustara ni nada. Entonces, cuando vi el trading, cuando descubrí el trading, fue a través de TikTok. O sea, yo me acuerdo que yo estaba buscando formas de hacer dinero online y en TikTok fue que me apareció Amazon FBA, me aparecieron muchísimas cosas. Probé muchísimas cosas, ninguna me gustó, ninguna duré nada, lo dejaba de una vez. Pero cuando vi el trading, me acuerdo que vi una publicación de un video de un tipo, no me acuerdo quién era, pero decía como que tenía 17 años, vivía en Dubai y todo esto. Y yo tenía 15 en ese tiempo. Y pues yo empecé a hacer trading a los 15 y tengo 18 ahora, pues para 19 en un mes por ahí creo que. Y, o sea, sí que empecé porque quería hacer dinero obviamente, pero eso fue como lo único que me llamó la atención de verdad. Después, porque había probado muchísimas cosas antes de, y eso fue lo que, cuando yo lo vi, o sea, yo dije, ya, esto es lo que voy, y me acuerdo que dije, esto es lo que voy a estudiar. Entonces, me dediqué a eso, me envicié, me obsesioné con eso. Empecé a ver muchísimos videos, empecé a, o sea, me empapé de eso. Entonces, me acuerdo que ahí ya así como que tenía como, como un propósito, porque antes del trading, como ustedes saben, como le dije, era el béisbol, yo tenía muchísimas metas, muchísimas cosas, entonces, después que dejé el béisbol, como que estaba sin rumbo, no tenía nada por lo cual, no tenía nada que me motivara todos los días. Entonces, luego de ahí ya sí que como ese fuego dentro de mí, ese propósito se encendió, por eso estoy muy agradecido de haber conocido el trading, de haberme encontrado con eso. Y porque eso fue como lo que me dio ese propósito de nuevo. Y también empecé como con desarrollo personal y todo eso. Empecé escuchando a Brian Tracy, no sé si ustedes saben, pero es un seminario que es muy famoso. Y empecé así. Todavía estaba en la escuela, todavía estaba en el bachiller, me faltaban 2 años para terminar. Entonces, luego de ahí, porque eso fue ya hace 3 años de eso, o sea, fue en marzo 2023, creo que fue marzo, abril por ahí, 2023, estamos en abril 2026. Entonces, luego de ahí, estábamos casi en vacaciones, estaba casi en verano, no sé qué es lo que tengo en la garganta. Ya casi el verano, iba a tener vacaciones de la escuela y eso. Entonces, yo los años previos a eso, en las vacaciones me iba donde un primo, en la ciudad, en la capital y eso. Y, pero de ese verano en adelante, mi vida cambió por completo. O sea, yo estaba haciendo todo lo contrario a lo que había hecho los años pasados. Yo empecé, a mí no, nunca me había gustado leer, para mí eso era estúpido. Y sinceramente eso era lo que yo pensaba, pero luego de que yo empecé como a ver personas que estaban donde yo quería, empecé como el desarrollo personal y eso, yo me di cuenta que lo importante que era leer y empecé a leer, empecé a comprar muchísimos libros ahí con el dinero que yo tenía ahorrado. Y luego de ahí, ese verano entero, esos meses yo no salí, o sea, no salí de vacaciones ni nada, porque es muy normal que jóvenes, o sea, yo tenía 15, 16 años en ese tiempo, que salgan a, no sé, a vacacionar, no sé, y yo no salía a ningún lado. Yo estaba, era en mi habitación aquí, me acuerdo que tenía la computadora así ahí, una mesita. Ahora ya la tengo así de frente a esa pared, pero antes estaba ahí. Antes yo la tenía así ahí y así. Yo he cambiado esto muchísimas veces. Pero la cosa es que esos meses yo no salí, no hice nada.
solamente era trading, solamente era trading. Y no había otra cosa. Entonces, luego de ahí iban a empezar la clase, luego de que terminara el verano. Luego de ahí ya yo no podía operar la sesión de London, de Nueva York, perdón, porque iba a tener la escuela. La sesión de Nueva York es de las 8 de la mañana hasta las 11, 12 de la mañana. Entonces, ahí empezó lo que fue mi, ¿cómo le llamo? Mi camino operando London, vamos a decirlo así. Porque ahí ya tenía que operar London sí o sí todos los días. Entonces ahí yo empecé a levantarme desde la 1 de la mañana, 2 de la mañana, a operar London. Porque esas son las dos mejores sesiones para hacer trading. La sesión de London, de Londres, y la de Nueva York. La de London es como de la 1 de la mañana hasta las 5 o 6 por ahí. O bueno, no, sí, se cruza con la de Nueva York. Pero la cosa es que tenía que ahora empezar a levantarme a esa hora. Y yo me acuerdo que yo no lo dudé ni un solo segundo. No lo dudé porque, o sea, yo estaba, desde el principio que yo empecé a hacer trading ya, o sea, yo dije de una vez, ya esto es, y con esto es. O sea, esto es lo que yo voy a hacer. Estaba clarísimo, segurísimo. Pero después de ahí yo me di cuenta que era algo muy, como le digo, había muchas cosas falsas y eso, entonces mucha gente fake. Entonces por eso yo empecé como a grabar todo, a documentar todo, porque de donde yo vengo, a los ojos de mucha gente eso es como una estafa, y mucha gente piensa así. Pero yo quería hacer algo diferente, quería tener la prueba de que, de que era real. Entonces por eso yo empecé a grabar, empecé a hacer muchísimas cosas, empecé a documentar. Entonces, entonces luego de ahí empecé a operar a London, empecé a levantarme a la 2 de la mañana. Tenía 16 años cuando eso. Y yo hice eso como por 2 años y medio, 2 años y 7, 8 meses por ahí. Y mirando atrás, yo me doy cuenta que, porque mucha gente se podría estar preguntando, mierda, ¿y cómo va a ser eso por 2 años? Pues yo hice eso por 2 años sin ver ningún tipo de resultado, o sea, ningún tipo de dinero ni nada. O sea, entre comillas fue por nada, entre comillas. Pero yo sé que eso fue parte del proceso y parte de mi aprendizaje. Y mucha gente se podría preguntando cómo yo hice eso y la cosa es que si yo dependiera de mi propia fuerza para hacer eso, no hubiese sido posible. Siempre Dios era el que me daba la fuerza. Yo siempre antes de dormirme le pedía que me diera la fuerza, porque yo me dormía como a las 8 de la noche, 8, a veces 9, porque tenía que levantarme a las 2 de la mañana. Yo dormí, mientras yo estaba en la escuela, y yo dormía como 4 o 5 horas, por esos 2 años que tenía de la escuela. Y por eso yo casi siempre estaba durmiendo en la clase. Casi siempre estaba durmiendo en clase y casi no prestaba atención porque tenía que recuperar un poquito del sueño. Entonces, luego de ahí, como les seguía diciendo, si yo hubiera dependido de mi propia fuerza, no lo hubiese hecho. Siempre Dios era el que me daba la fuerza para levantarme. Yo siempre antes de dormirme decía que me diera la fuerza para poder levantarme porque por mí solo no podía. Entonces, esa fue gracias al Espíritu Santo que me daba esa fuerza para levantarme a eso todos los días. Entonces, luego de ahí ah, terminó la escuela, terminó el bachiller, me gradué y luego de ahí empecé a buscar muchísimo trabajo por todos lados. Yo hice muchísimo currículum, con muchísimo currículum lo hice y empecé a regalos por los negocios pequeños que hay aquí. Y ninguno me reclutó, ninguno bueno, sí, creo que dos lo hicieron, pero eso fue después de que yo encontré un trabajo que fue gracias a un amigo mío, que es David, que se lo voy a estar agradecido siempre.
y era un trabajo en un taller de puerta y ventana. Eh, o sea, como quien dice, o sea, un taller donde las personas van y las personas que hacen esto, closet, ventana, montan puertas, un taller de eso. En mi vida yo había agarrado un taladro, nunca había usado nada de eso. Ahí yo aprendí a usar taladro, tornillos, muchísimas cosas. Entonces, luego de ahí, luego de que yo estaba en ese trabajo, ganaba como $30, creo que era así. Eran 2,000 pesos dominicanos a la semana, que son como $30 a la semana. Yo trabajaba como 10 horas, más o menos, 9 horas al día, desde las 8 de la mañana hasta las 12, que dan un break para ir a comer, luego de las 2 hasta las 6 de la tarde. Y había veces que teníamos que quedarnos más tarde de las 6. Entonces, luego de que yo estaba en ese trabajo, recibí dos ofertas de trabajo de algunos lugares que yo había mandado currículum. Y una de ellas era en un banco. Era como un banco, pero un banco como un banco pequeño así. Y era una oficina. Bueno, creo que iba a empezar como mensajero, pero era más cómodo que el trabajo en el que yo estaba. El trabajo que yo estaba era más trabajo físico, porque había que mover mucho. O sea, era más trabajo pesado. Entonces, en un banco obviamente tú tienes aire acondicionado y todas esas cosas, pero yo decidí quedarme trabajando en el taller. ¿Por qué? Porque era un trabajo como de préstamo. Entonces, había que hacerle a la gente como tomar préstamos y cosas así. Yo dije, no, no voy a, yo no, porque lo veía como que era como venderme yo, para ser como que otra persona tomara un préstamo que puede ser bueno y puede ser malo, porque así mismo te puede joder. Entonces mucha gente se lía demasiado, entonces yo no quería ser partícipe de eso. Y me acuerdo que se lo dije a un amigo mío al que, al que me dio el trabajo, que él trabajaba ahí, y David. Y le dije que, mira, este trabajo y esto, y me dijo que era un trabajo mejor. Y en realidad sí era un trabajo mejor que el del taller, porque iba a estar iba a estar más cómodo, iba a ganar más dinero y cosas. Pero yo dije que no. Yo incluso fui hasta la entrevista y todo. Me hicieron una entrevista y todo, y tipo chévere. Pero después tenía que ir a un entrenamiento en otra ciudad y dije, nada, nada. Me iban a pagar comida, apartamento, todo. Dije, no. Entonces, luego me acuerdo que le dije al amigo mío, le dije, porque yo siempre he estado segurísimo de dónde yo voy a llegar y de lo lejos que voy a llegar, porque estoy con Dios. Entonces, aunque no le voy a mentir, muchas veces he tenido pilas de dudas, muchísimas ah, cuestiones, o sea, que me cuestiono de si será esto o no, pero yo sé que al final esas son cosas que no vienen de Dios. Pero la cosa es que yo le dije, mira, ¿qué tú crees que va a inspirar más a, a la gente o a un joven que hubiera estado en la situación que yo estaba? ¿Qué tú crees que va a inspirar más? Un muchacho que que trabajaba en un banco, trabajaba en una oficina con aire, o alguien que trabajaba en un taller, ensuciándose la mano, ganando menos dinero. Y se lo dije así, y le dije, ¿qué tú crees que va a inspirar más? Le dijo, alguien que trabajaba en un taller, entonces por eso mismo. Entonces me quedé ahí trabajando, yo trabajé ahí como por 4 meses. Y con el dinero que ganaba ahí, lo ahorraba para invertirlo en mí, mi conocimiento y mi cuenta de fondeo. Mi cuenta de fondeo la compré con eso y muchas cosas. Entonces, luego de ahí, sé que era lo que tenía aquí en la garganta, pero no me dejaba ni hablar. Pero como le decía, con eso compré cuenta de fondeo y yo ganaba unos $130 al mes.
son 8.000 pesos dominicanos. Y luego de eso, usted sabe que había terminado ya el bachiller, entonces tenía que ir a la universidad. Me inscribí a la universidad porque mi mamá, eso era lo que tenía que hacer. Entonces me inscribí y fui a una clase y yo estaba ahí sentado. Y yo me pregunté que por qué estaba ahí. Y yo no tengo nada en contra de eso, pero sí creo que cada quien tiene un camino diferente y que no deberíamos seguir lo que otra persona quiere que uno haga. Entonces, eh, luego de eso fui y dejé de ir. O sea, yo seguía yendo a la universidad, pero no iba a la clase. Me quedaba estudiando trading en la biblioteca y yo trabajaba en la mañana, iba a la universidad en la noche y en la madrugada hacía trading. Hice eso por un tiempo, entonces luego de ahí, eso fue el año pasado, 2025, estamos en el 2026. Y luego de ahí, cuando en diciembre por ahí, al final del trimestre, siempre dan exámenes. Y mi mamá me preguntó que, que si había hecho el examen y todo eso. Y luego ahí le dije que no estaba yendo y eso. Y no fue una conversación, le expliqué que estaba haciendo trading, que eso, todo lo otro. Y no fue una conversación agradable, no fue una conversación que me gustaría repetir nuevamente, pero tenía que pasar. Entonces, ahí mi mamá empezó a llorar y cosas. Luego de eso, eh, en enero, que empezaron la clase de nuevo, porque ya yo me había quemado la clase porque yo no estaba yendo. Entonces, luego de ahí tenía que empezar de nuevo, en enero. Y yo me acuerdo exactamente el momento, puedo decir exactamente el momento en el que, porque o sea, yo quiero darle muchas gracias a mi coach, que ella, y yo he aprendido que todos nosotros tenemos una voz, una conciencia, entonces esa conciencia es la voz de Dios, entonces yo sé que cada quien nació para algo diferente, entonces con algo diferente, que si no está haciendo eso, pues no va acorde con el diseño. Entonces, luego de ahí, yo me acuerdo claramente que yo iba a la universidad y llegaba y me sentía malísimo. O sea, yo no sé por qué, pero no podía como sentirme en paz, no podía saber, sentía como que estaba haciendo lo que no era, lo que no debía de hacer. Me acuerdo exactamente que me decía varias veces que no fuera, que no lo hiciera. Y yo como que la ponía a un lado, así, porque yo tenía miedo a la reacción de mi mamá, tenía miedo. Y porque, o sea, mi papá no tanto, mi papá siempre, o sea, yo estoy bendecido, gracias a Dios, por los padres que Dios me ha dado. Muy agradecido con los padres que Dios me ha dado, me ha dado los mejores padres. Y mi papá y mi mamá siempre me han apoyado en todo, en todo, siempre me han apoyado, siempre me han apoyado. Entonces, luego de eso, eh, tenía miedo de decirle a mi papá y a mi mamá que iba a dejar la universidad porque para mi mamá la universidad es como la vida. O sea, para mucha gente, para la mayoría de la gente. O sea, si tú no vas a la universidad, tú no eres nadie. O sea, no eres nadie. Entonces, tienes que tener un título, que esto, lo otro. Entonces, eh, llegó un punto en el que, o sea, si yo estoy hablando del corazón de verdad, llegó un punto en el que esa voz era tan clara que tuve que dejar. O sea, y yo no tenía esa fuerza para yo decirle a ellos que le iba a dejar. Yo tenía un miedo cagando. Entonces le dije,
le di por fuerza y al final lo hice. Entonces mi papá se lo tomó, mi papá me apoyó, pero mi mamá no. Mi mamá se puso a llorar y vaina y fue otra conversación que no me gustaría tener, no me gustaría repetir, pero fueron unos meses incómodos, pero, pero tenían que pasar. Entonces, luego de eso, también dejé el trabajo, por eso mismo, siguiendo esas instrucciones. Y aquí estamos, trabajando. Y no vamos a bajar, la historia todavía continúa, hay muchas cosas que todavía hay que seguir contando. Y nada, campeones, eso es un poquito de mi historia, resumida en poquita cuenta ahí, en 25 minutos. Así que, campeones, si quieren que le siga compartiendo cosas más de mi vida real, como son, déjenmelo saber y nos vemos en